Retomamos nuestra conversación con Francisco González, internacionalista especialista en sistemas de integración regional, a propósito de las reacciones de la comunidad internacional tras los resultados del 28 de julio. Y quedábamos en la parte anterior, Francisco, en que en tu análisis pusieras las cosas en perspectiva. ¿Qué se puede esperar? Mira, yo recuerdo hace poco Giovanna De Michele hizo una publicación en las redes sociales que, bueno, generó mucha polémica, mucha reacción, porque ella decía, la comunidad internacional no cambia gobiernos, decía ella, los países se basan en la soberanía. Y claro, eso impactó Sí. a cierto sector en el país. Pero yo quisiera que hicieras ese ejercicio de análisis hacia adelante. Bueno, mira, qué casualidad. Las cosas ocurren por algo, Eduardo, pero justamente de ella, de Michelle, de la profesora, yo en el 2019 coincidía en muchas cosas con ella porque sin conocerla siquiera, ¿no? Pero sí en cuanto a los aspectos de análisis de lo que estaba pasando en lo que era de alguna manera esa intromisión o esa injerencia contundente en cuanto a lo que había sido la autoproclamación de Juan Guaidó y los reconocimientos, ¿no? En torno a él en el 2019, ¿no? Cuando te decía anteriormente que está pasando algo similar tiene que ver justamente con las acciones que en este momento, por ejemplo, está llevando Luis Almagro en la OEA, ¿no? Pretendiendo rearmar grupos de países y resoluciones que pueden llevar a una situación muy peligrosa y tratando de llevar una causa o empujar una situación ya de manera mucho más injerencista en torno a la posibilidad de una solicitud que hacen, ¿sí? Hacia lo que es la Corte Penal Internacional y la posible detención del presidente Nicolás Maduro. Eso es el plan que tiene ahorita Luis Almagro en este momento, ¿no? Y por eso todas las acciones que se están realizando. Cuando veíamos esta situación tan peligrosa, no siempre en torno a esto, Eduardo, comparamos con la situación de países donde ocurrió algo similar, y un país en el cual ocurrió una situación como esta precisamente fue Libia en el año 2011, ¿no? Donde hubo resoluciones dentro de la ONU, resoluciones, el grupo de contacto en la Unión Europea, mira, muy similar a lo que pasó en el 19 y que ahora de alguna manera se quiere reeditar, pero también el hecho de buscar el enjuiciamiento de líderes de países para tratar de destruir las lógicas de poder dentro de esos países, pues. Y eso nos está llevando a un plano bastante complicado o bastante peligroso en torno a lo que es la situación internacional o la situación de intereses que puede haber en torno a Venezuela. Y Do- las cu- debilidades uno puede tener en un momento determinado, bueno, en este momento cuando se busca de alguna manera decir que hubo un fraude o hubo una situación en la cual pues el tema de las elecciones no está eh, siendo pues aceptado por una parte de la población venezolana, pero eso no es un tema tampoco que dé un justificativo para acciones como esa. Incluso ayer estaba revisando, preparando para esta entrevista, la situación en la cual mercenarios internacionales, como en este caso el señor Eric Prince de Blackwater, pues ya está hablando de subir a 1.000 millones el costo para venir a hacer una incursión paramilitar en Venezuela el próximo año y capturar a ciertos líderes de bueno, pues, y eso ya es una situación extremista, pues. Entonces ya empiezan a concatenarse escenarios bastante complicados, ¿no? Que pueden redundar en acciones incluso militares o paramilitares en torno a Venezuela. Y en este punto, pues, yo creo que hay que ir con mucho cuidado, hay que ver cómo también se van tratando estos temas, porque en principio se hacen sobre base de discursos, sobre base de matrices de opinión, pero a la larga la experiencia de nuestro país, que lamentablemente la hemos tenido, se muestra que eso lleva acciones concretas como pasó en el año 2019. El 19 fue una escuela para nosotros porque vimos todo lo que ocurría en torno a matrices de opinión que se generaban en medios de comunicación, por ejemplo, en Colombia, pero que después se convertían en hechos concretos cuando fue la intromisión prácticamente del 23 de febrero aquel año de paramilitares o de incursiones militares o de casi invasiones o de guerras con Venezuela, que después, bueno, ya se vio que no era ningún tema de ayudas humanitarias, ¿no? Francisco, Entonces, en este plano, sí, fíjate, tú hablas de una situación peligrosa cuando describes estos escenarios con determinadas posiciones en la comunidad internacional. sí. Eh, ¿Qué se le plantea a Nicolás Maduro? ¿Dónde crees tú que está la mayor dificultad? Porque también muchos se preguntan sobre
posibles decisiones que compliquen aún más el escenario de las sanciones, por ejemplo? Mira, yo creo que es una situación en la cual esta llamada comunidad internacional, de alguna manera, no es una cosa homogénea. Es una situación en la cual esta comunidad internacional también tiene sus bemoles, ¿no? Y creo que, como te decía, pues nosotros los venezolanos hemos aprendido bien cómo ocurre eso, ¿no? En torno a Venezuela. En principio, siempre hemos dicho que esos años de liderazgo que hemos tenido, la construcción de integración regional y el superávit económico que se generó en la región a partir de la llegada de Chávez al 99, eso de alguna manera tocó intereses a nivel internacional, pues los intereses de los países que usualmente han tenido la hegemonía en la región o en el mundo, y que en estos momentos eso se ha visto trastocado, y en un momento de debilidades que puede tener Venezuela, los países de izquierda, nacional populares, indigenistas, pues eso va a ser aprovechado por los intereses de estos países o las transnacionales internacionales en torno a los recursos que pueda tener Venezuela. Y es necesario poner este contexto, porque si no lo hacemos, tampoco pintamos el hecho de que esta elección, y lo dijimos, Eduardo, en mucho espacio también, y creo que aquí en este espacio se dio en un contexto en el cual había una campaña o campañas electorales en una situación muy difícil para nosotros como venezolanos, en torno al tema de que es un país con sanciones todavía existentes, muy contundentes, unos bloqueos internacionales que son reales y que trastocan las posibilidades de crecimiento que tenemos como país. Entonces, llegar sobre esa base que tenemos, sobre la complicación de temas internos que tenemos que resolver los venezolanos, como ha sido la elección como tal, pero sobre eso caminar y aprovechar la situación para poder venir a tratar de destruir al país, ya ahí se pasa a otro plano. Y ahí se pasa a otro plano, y yo creo que ningún venezolano o venezolana que tenga un mínimo de amor a su país puede prestarse para esa situación. Sin embargo, ocurre porque cuando te digo que ayer estaba pasando esto, vimos gente, venezolanos en el exterior, porque es muy fácil decirlo desde el exterior y no desde dentro del país, el hecho que se busque el auspicio de una posible intervención o una guerra contra Venezuela. Esa es una situación que la tenemos que resolver los venezolanos, pues. Y estas cuestiones técnicas es necesario explicarlas a fondo, porque de eso se trata, pues. Si bien había intereses y una parte perdida sobre el hecho de la elección, lo cierto, Eduardo, es que no ejercieron los recursos. Esa es la verdad, no podemos, la realidad es como es. Y si decidieron políticos o políticas venezolanas tomar caminos distintos a los que mostraba la Constitución, bueno, eso está allí. Lo que hay que revisar la historia muy reciente de hace 2 semanas y ver lo que pasó día por día. Bueno. Eso está allí. Bueno, eso está allí. Y eso también tiene que ver con las asesorías jurídicas de las personas en torno a esa parte de las oposiciones que, bueno, que se sienten perdidoras en la elección. Eso es así. bueno, Francisco, gracias por estos minutos. Siempre un gusto recibirte por acá. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Y ustedes en radio. Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Otra pausa.